El 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree, tres adolescentes de 14 y 15 años llenas de vida, se dirigían a una fiesta en Picassent, una localidad a unos 4 kilómetros de distancia de su pueblo, Alcácer, en Valencia. Y nunca más se las volvió a ver. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más oscuros y conmovedores de la historia criminal de España de los años 90, el crimen de Alcácer. Un crimen ocurrido en 1992 y que aún hoy, en 2024, sigue suscitando dudas y cuestiones sin resolver a pesar de haber un culpable. Miriam, Toñi y Desiree, unas adolescentes de 14 y 15 años de familias de clase media y felices que se dirigían a una fiesta desde Alcácer hacia Picassent, municipios de Valencia, ajenas a lo que sucedería aquella noche, hacían autostop porque llegaban tarde. Nunca imaginarían lo que les estaba a punto de suceder en ese recorrido cuando apenas les quedaban 800 metros para llegar a su destino. Nunca llegaron a la fiesta, tampoco de vuelta a sus hogares. Desaparecieron. A partir de ese momento se desató una de las búsquedas más intensas y mediáticas de la historia de España de los años 90. Desde este momento en que se denunció su desaparición, se desplegó un operativo sin precedentes que involucró a cientos de personas, entre ellas agentes de la Guardia Civil, bomberos, voluntarios y vecinos de la zona. Se realizaron batidas por tierra, mar y aire, en una amplia zona alrededor de Alcácer y Picassent. La desaparición de las niñas generó una gran expectación mediática, con una cobertura informativa constante por parte de todos los medios de comunicación. Miles de personas se ofrecieron como voluntarias para colaborar en la búsqueda, pegando carteles, distribuyendo folletos y participando en las batidas. A pesar de la intensidad de la búsqueda, no se encontraron pistas concretas que permitieran localizar a las niñas en los primeros días. Aunque nunca se paralizó la búsqueda de las niñas, cada día que pasaba era más desesperanzador. Se recibían numerosas llamadas y pistas que desviaban la atención de los investigadores. Estas falsas alarmas podían generar cierta frustración y llevar a replantearse las estrategias de búsqueda. Las primeras líneas de investigación centraron sus pesquisas en un grupo de jóvenes conocido como la Banda de Horchata, a quienes se relacionó con el mundo de la droga y la delincuencia. Este grupo de jóvenes, que frecuentaba los mismos lugares que las niñas, fue investigado a fondo, pero finalmente se descartó su participación en los hechos. A medida que avanzaba la investigación, surgieron nuevos sospechosos y se produjeron más detenciones. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes dificultaba la imputación de algún sospechoso concreto. 75 días más tarde, el 27 de enero de 1993, unos apicultores que hacían sus labores en La Romana, un paraje cercano al pantano de Tous, descubrieron unos cuerpos semienterrados en un avanzado estado de descomposición y en un lugar de difícil acceso. Fue un hallazgo totalmente fortuito. Un brazo semienterrado y un reloj en la muñeca fue la señal. Los cadáveres se encontraban en una fosa que había sido excavada a propósito. Dos de los cadáveres, además, presentaban la cabeza separada del cuerpo. Dado el estado en el que se encontraban los cuerpos, era difícil determinar si se trataba de las tres niñas. Sin embargo, la posterior autopsia así lo determinaría. Los cadáveres se encontraban envueltos en una alfombra y junto a ella se encontraron ciertos objetos que permitirían dar con los sospechosos de los asesinatos. Había un cartucho y un videojuego. Pero lo que fue determinante es un trozo de papel perteneciente a un volante del Hospital de la Fe de Valencia, a nombre de Enrique Anglés, pieza clave en la investigación. Inicialmente se pensó que el volante pertenecía a Enrique Anglés, tal y como indicaba el escrito, hermano de Antonio Anglés, quien era considerado el principal sospechoso. Enrique fue detenido, pero al comprobar que no había participado en los hechos, fue puesto en libertad. Posteriormente se reveló que Antonio Anglés había usurpado la identidad de su hermano para conseguir el volante médico, lo que lo situaba en el lugar de los hechos. Antonio Anglés quedaba directamente implicado en el crimen, pero también sirvió para conectar a Miguel Ricart con el crimen. Ricart, en su declaración, admitió haber acompañado a Antonio Anglés a la caseta de La Romana, donde se produjeron los asesinatos. ¿Quiénes son los hermanos Anglés?
¿Quién es Miguel Ricart? Miguel Ricart, conocido como el Rubio, el único condenado a día de hoy por el triple crimen de las niñas de Alcácer. Antes de colaborar en el asesinato de las niñas, ya contaba con antecedentes penales relacionados con drogas y robos y algún ingreso en prisión. Tras sentenciarse su implicación en el caso del triple asesinato, fue condenado a 170 años de prisión. Sin embargo, tras cumplir 21 años en prisión, fue puesto en libertad a través de la doctrina Parot y aún con un pronóstico no favorable de reinserción. Ricart ofreció distintas versiones en las declaraciones que fue realizando durante la investigación del crimen. En su primera declaración, el 28 de enero de 1993, declara conocer a Enrique Anglés, hermano de Antonio Anglés, cuyo nombre figuraba en el volante médico hallado en la escena del crimen. Aunque se creía que Enrique sufría de una enfermedad mental y era una persona pacífica, su hermano era conocido por su comportamiento agresivo y violento, siendo considerado capaz de cometer cualquier atrocidad. Ricart dijo encontrarse en prisión cuando se cometió el asesinato. La Guardia Civil comprobó que mentía y quedó así detenido como principal sospechoso. Ese mismo día, confiesa el secuestro de las chicas. Miguel indicó haber mantenido relaciones sexuales con Desiree, dejando abierta la posibilidad de que éstas se produjeran bajo alguna forma de coerción. En cuanto a la secuencia de los hechos, el único detalle temporal que proporcionó fue el de 20 minutos entre el momento en que Anglés se llevó a Miriam y el momento en el que se escucharon 3 disparos, dejando un amplio margen de incertidumbre sobre lo ocurrido durante ese intervalo. Posteriormente, Miguel va cambiando constantemente de versión sobre los hechos. Habla de distintos hechos, distintos horarios, distintos sucesos. En una de las declaraciones llegó incluso a decir que no sabía nada de lo ocurrido, que aquella noche la pasó cenando con su novia y unos amigos. Tras pasar 3 años y medio en prisión, fue finalmente juzgado en 1997. El asesinato de las niñas y la figura de Miguel Ricart han generado una gran controversia a lo largo de los años. Han surgido numerosas teorías conspirativas y dudas sobre la culpabilidad de Ricart y sobre la posible implicación de otras personas. En junio de 2024, Ricart publica una biografía en la que presenta su versión de los hechos y se declara inocente, lo que ha reavivado el interés por el caso y ha generado nuevas polémicas. Al descubrirse que el volante médico a nombre de Enrique Anglés, quien tenía discapacidad intelectual, había sido falsificado por su hermano Antonio, este último se convirtió en el principal sospechoso y se inició su búsqueda. Enrique, por su parte, fue exculpado de toda relación con el crimen. En cuanto a Antonio Anglés, quien según sus vecinos era delincuente habitual y de carácter agresivo, es a día de hoy otro sospechoso principal que no ha sido juzgado. Previo a los asesinatos cometidos, contaba con antecedentes penales y había pasado ya por prisión. El 5 de marzo de 1992 obtuvo un permiso penitenciario de 6 días, el cual aprovechó para escapar y desde entonces se encontraba en búsqueda y captura. Cuando las autoridades procedieron a registrar su domicilio, escapó por la ventana y se cree que huyó a Portugal, donde más tarde tomaría un barco rumbo a Irlanda. A día de hoy sigue en paradero desconocido y sigue pesando sobre él una orden de búsqueda y captura por el triple crimen cometido. Nunca llegó a ser juzgado por los secuestros, violaciones, torturas y asesinatos cometidos. El crimen de Alcácer sigue siendo un misterio a día de hoy, tanto por su falta clara de resolución como porque uno de los implicados está fugado de la justicia y se han generado numerosas teorías conspirativas en torno al caso, ya que la ausencia de pruebas contundentes contra Antonio Anglés y Miguel Ricart ha llevado a muchos a cuestionarse la versión oficial y a buscar explicaciones alternativas. Se especuló sobre la posibilidad de que personas con poder y dinero estuvieran involucradas en los crímenes y que se hubiera encubierto su participación. Se sugiere que la policía involucrada en la investigación del caso de Alcácer ocultó y manipuló pruebas para proteger a los verdaderos culpables. Se hablaba de personas poderosas, conocidas, políticos, tal vez empresarios o miembros de la alta sociedad que formaban parte de una red de pedófilos o que estaban involucradas en rituales satánicos. Se sugiere que los verdaderos culpables tenían motivos ocultos para cometer los crímenes, como satisfacer deseos sexuales perversos o eliminar posibles testigos. Las personas influyentes involucradas, en teoría, tendrían los recursos y las conexiones necesarias para crear coartadas sólidas y evadir así la justicia.
Además, los defensores de esta teoría argumentan que los medios de comunicación han silenciado información importante sobre el caso para proteger a los verdaderos culpables. Sin embargo, no existen pruebas concretas que vinculen a personas influyentes con los crímenes. Por otro lado, el perfil psicológico de Antonio Anglès y Miguel Ricard, así como las pruebas encontradas en la escena del crimen, son compatibles con la versión oficial de los hechos. Por otra parte, parece difícil ocultar un crimen de esta magnitud y complejidad. Esta teoría se basa en especulaciones y no en hechos concretos. Otra de las teorías más controvertidas y macabras sería la grabación de películas snuff. Esta teoría sugiere que el asesinato de las 3 jóvenes no fue un crimen aleatorio, sino que formaba parte de la producción de una película snuff, es decir, una grabación de asesinatos reales con fines de entretenimiento para un público muy específico y pervertido que disfruta con este tipo de contenido. Los autores de la película buscarían así obtener un beneficio económico a través de la venta de las grabaciones. En algunas versiones de esta teoría se vincula la producción de la película snuff con rituales satánicos, sugiriendo que los asesinatos tenían un significado simbólico más allá del mero placer sádico. Si bien la existencia de películas snuff es un hecho documentado, su producción y distribución en la España de los 90 era un fenómeno clandestino y muy difícil de rastrear. La tecnología disponible en aquel momento limitaba la difusión de este tipo de material, aunque no lo hacía imposible. Los posibles motivos de los autores de una película snuff podrían incluir el deseo de obtener ganancias económicas, la satisfacción de impulsos sádicos o la necesidad de pertenecer a un grupo social marginal. Sin embargo, de nuevo, no existen pruebas concretas que respalden esta teoría. La falta de hallazgos de grabaciones o de cualquier otro tipo de evidencia física relacionada con la producción de una película de este tipo debilita considerablemente esta hipótesis. Esta teoría fue amplificada por los medios de comunicación, que buscaban generar impacto y aumentar la audiencia. A pesar de las numerosas investigaciones realizadas, nunca se encontró evidencia alguna que confirmara la existencia de una película snuff relacionada con el caso. Esta línea carece de fundamento y se basa más en especulaciones que en hechos concretos. Si bien no se puede descartar completamente la posibilidad de que este tipo de material exista, la evidencia disponible no apoya esta hipótesis en relación con los crímenes. Una tercera línea conspirativa propone que los asesinatos de las 3 jóvenes de Alcácer no fueron un hecho aislado, sino que formaba parte de una explotación sexual infantil mucho más amplia. Se sugiere que los autores de los crímenes pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico y abuso de menores, y que los asesinatos fueron cometidos como parte de sus operaciones. La naturaleza violenta y sádica de los crímenes ha llevado a algunos a especular que detrás de ellos había una organización con conocimientos especializados y recursos. Se ha sugerido incluso que estas redes podrían tener conexiones internacionales y que los crímenes de Alcácer podrían ser parte de un patrón mucho más amplio de abusos sexuales a menores. Se ha argumentado que posibles testigos fueron amenazados o incluso eliminados para evitar que revelaran información sobre la red. Sin embargo, la existencia de redes de pedofilia a gran escala es difícil de demostrar debido a su carácter clandestino y a la falta de denuncias. Esta teoría carece de fundamentos y se basa en especulaciones. El caso de los crímenes de Alcácer sigue siendo una herida abierta en la sociedad española. Un crimen que ha generado más preguntas que respuestas, que ha alimentado todo tipo de teorías y especulaciones. A pesar del paso del tiempo, la búsqueda de la verdad continúa. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Quién fue el responsable? Estas preguntas siguen resonando en nuestra mente. Miriam, Toñi y Desiree, 3 jóvenes que fueron arrebatadas de forma cruel y violenta. ¿Qué opinas tú sobre este caso? ¿Crees que se ha hecho todo lo posible para resolverlo? Te leemos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.